vamos a recibir otra ofrenda. Esta es ofrenda de amor para la familia López. Gracias a Dios que Grace está con nosotros aquí. Amén. Y el Señor contestando nuestras oraciones y este área casi no puedo ver, está resplandeciendo tanto, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Pero sí, antes de salir vamos a recibir otra ofrenda de amor. Amén. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias que tenemos la oportunidad de celebrar la Santa Cena. Ayúdanos a sentir tu presencia, pero aún más importante, a confesar nuestros pecados, arrepentirnos y decidir otra vez nuevamente que vamos a renovar nuestro pacto contigo, vamos a vivir para la honra y la gloria tuya. Y queremos conocerte más. Ayúdanos, Señor, a experimentarte, tener fe para creer tu preciosa palabra. Y ayúdanos a entender que tenemos que poner nuestra fe en tus promesas, en tu palabra, y que tú eres la verdad. Y siempre confiando en ti vamos a tener la victoria. Y no vamos a agradar a los hombres, pero sí vamos a agradarte y ayúdanos a hacerlo. Y gracias por la historia de Éxodo, que es la historia de la redención. Es un cuadro, un tipo, un símbolo de lo que tenemos en Cristo. Y también la Pascua es algo similar a la enseñanza de la Santa Cena. Y ayúdanos a aprender y recibir de ti, de tu Espíritu Santo, en esta tarde. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Antes de predicar, quiero decir que apenas yo recibí una llamada de Elías, Pastor Elías, y no podía contestar porque estamos aquí en servicio, ¿verdad? Pienso que para saber la diferencia en las horas es un poquito difícil, pero quiero decir que queremos llevar un equipo a ir a Perú para echar un piso en las montañas. Están yendo un grupo, hermano Dale Brown de Crossville, y un grupo van a ir y construir el templo, y nosotros queremos ir y echar el piso y terminar con el edificio. Y vamos a tener más información, pero si ustedes, es que tenemos que hacer varias cosas, orar y ahorrar, amén, para ir. La oración, he aprendido que la oración tiene más poder que ahorrar, porque ocupamos más que es posible ahorrar, pero la oración es posible. También, hermanos, dando sus ofrendas, sus diezmos y ofrendas, es que va a dar un cielo abierto sobre ustedes y va a tener bastante. Esta es la razón que yo puedo ir a muchos viajes, es que hay un cielo abierto y el Señor está proveyendo. Gracias a Él. Hermanos, en Éxodo, ustedes han leído la realidad. Estamos leyendo hoy acerca del tabernáculo, acerca del arca del pacto, muchas cosas, pero yo quiero hablar y dar esta tarde un bosquejo de Éxodo y luego vamos a estudiar la historia de la redención, porque Éxodo, ustedes pueden ver y voy a leer de Lucas capítulo, pienso que es 9, sí, Lucas 9 y 31 antes de comenzar en Éxodo, para que ustedes puedan ver la conexión. En Lucas, esta es la historia de
la transfiguración de Cristo Jesús. Y es en capítulo 9 y el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Hermanos, nosotros necesitamos identificar el poder de la oración en la vida de Jesucristo. Si había una persona que podía recibir bendición del cielo, es Cristo Jesús. Enfermos viniendo a Él y que tenía poder del Padre, y podía sanar a ellos. Podía abrir los ojos de los ciegos o realmente los que no podían oír, abriendo sus oídos. Es impresionante. Si llegó a un funeral, realmente levantando la persona de entre los muertos. Este es poder, hermanos. Este es el poder de la oración. Muchos dicen, ¿por qué no estamos viendo cosas como en la Biblia? Es porque no estamos orando como en la Biblia. Pero he notado, hermanos, que hay un avivamiento en este sentido, que hay grupos de crecimiento y otros grupos de mujeres, de hombres que estamos reuniendo para orar. Pero otra cosa, otra parte es como pequeños grupos o como una persona, como Cristo Jesús subiendo al monte. ¿Y por qué? Para no tener distracciones. ¿Qué pasa? Subiendo el monte no hay mucha gente porque no quieren o no pueden, no tienen habilidad de subir. Entonces, menos personas arriba que abajo, menos distracciones. Y si queremos tener el poder en la oración, tenemos que dedicarnos y tener tiempo para buscar al Señor. Subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, las cuales eran Moisés y Elías. Gracias a Dios. Moisés, ustedes saben que entró, también subió al monte, y que pasó bajando, regresó con la gloria de Dios resplandeciendo de su cara. Tenía que poner un velo que es que estaba resplandeciendo tanto. Y entonces Él está. ¿Por qué? Cristo Jesús, igual. La apariencia de su rostro se hizo otro, y su vestido blanco y resplandeciente. Es que su persona realmente resplandeciendo tanto que su ropa también, su vestido blanco y resplandeciente. Y estaba Moisés y Elías. Ustedes también saben que Elías tenía poder. ¿En qué? En la oración. La lectura de hoy en Éxodo de esta mañana acerca del tabernáculo, hermanos, y está diciendo allí, y está hablando del poder de la oración en nuestras vidas. 2 hombres que tenían poder en la oración, que tenían poder en entrar, pagar el precio, sacrificar para entrar en la presencia de Dios. El Señor hablando a Elías y dirigiéndolo a un lugar donde él iba a llevar a él comida por medio de los cuervos. Impresionante, ¿verdad? Una ave tan egoísta y tan nada más pensando en sí mismo que quiere robar. Y está con voluntad llevando comida a este profeta. Pero tenía 3 años, casi 3 años, en este lugar solo.
a solas con el Señor, recibiendo de Él. Estoy llamándonos, hermanos, a la oración, a la presencia de Dios. Y hemos estudiado en Hebreos capítulo 11, justo antes, dice que acerquémonos, en Hebreos 4, acerquémonos, a Hebreos 10, acerquémonos y entrar. Ahora tenemos acceso. Estudiando de Romanos capítulo 5, tenemos acceso, entrada a la presencia de Dios, viendo, gloriándonos en la gloria de Dios en nuestras vidas, el Señor cambiándonos. Pero dice versículo 31, quienes aparecieron rodeados de gloria. Rodeados de gloria. Y hermanos, si vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas, necesitamos aprender a sufrir. Romanos 12 dice que somos sacrificios vivos. ¿Qué significa sacrificio? La muerte. Entonces tenemos que morir a nosotros para ofrecer nuestra vida y hacer cosas con nosotros muertos. Y la gloria de Dios realmente resplandeciendo en nuestra vida. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. Muchos de ustedes saben que esta palabra partida en griego es la palabra éxodo. Éxodo es palabra griega. No es de los hebreos, pero está el título de un libro, Éxodo, porque está hablando de la partida, ellos saliendo de la esclavitud, saliendo de Egipto, saliendo después de 400 años de sufrir. Y dice, hablaban de su partida. Cristo iba a salir. Apenas hemos hablado de la oración, la intercesión, el ministerio de intercesión de Cristo Jesús, orando por nosotros en Juan capítulo 17, intercediendo por nosotros. En 1 de Juan capítulo 2, Él intercediendo por nosotros. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hermanos, algo muy importante está pasando en esta conexión. En Malaquías capítulo 4, las últimas palabras habla de Moisés y habla de Elías. Y hay silencio. ¿De cuántos años? Casi el éxodo. Ellos en esclavitud, 400 y dice 30 años. Y hermanos, entre Malaquías y Mateo, 430 años. Y estaba diciendo lo que nosotros necesitamos en Malaquías, está diciendo necesitamos avivamiento familiar. ¿Cuántos de ustedes piensan que necesitamos avivamiento familiar? Amén. Pero nosotros haciendo decisiones de tener más cosas terrenales y no tener a Dios en nuestras casas, Dios en nuestras vidas, la oración en nuestras vidas. Este libro de Éxodo, hermanos, podamos dividir en 3 puntos. Primero, hermanos, es liberación. En capítulos 1 al 18 tenemos la historia de la liberación de los judíos, de los hebreos. Y es la victoria de Jehová sobre los falsos dioses de Egipto y la liberación del pueblo de Dios de su esclavitud. Los primeros 18 capítulos. El énfasis aquí, hermanos, es la mano de Dios
Y vamos a ver algunos versículos en los primeros capítulos que habla de la mano de Dios. Hermanos, necesitamos la mano de Dios sobre nosotros. En Éxodo capítulo 3, verso 20. Versículo 19 es Dios hablando a Moisés, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Hermanos, está hablando de su mano. No os dejará ir sino por mano fuerte. Yo extenderé mi mano. Y básicamente está diciendo, y voy a juzgarlos. Y voy a librarles a ustedes con mano fuerte. También, hermanos, en capítulo 7, verso 4. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Amén. Wow, el poder de nuestro Dios. Muchos de ustedes dicen, oh, yo no puedo, yo vivo en esclavitud, yo tengo adicciones, yo soy adicto, yo no puedo, yo siempre tengo que pecar. Yo quiero decir que tenemos un Dios con una mano fuerte y Él puede librarnos, Él puede salvarnos. Y este es el tema de este libro, liberación. Y también está hablando de nuestra liberación, libertad en Cristo Jesús. Éxodo 9, y hay muchos versículos, pero versículo 3, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Este está hablando de los egipcios. Y en versículo 15 dice, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¡Qué declaración de Dios! Voy a disciplinarte, voy a castigarte tanto que todos van a reconocer mi poder, el poder de mi mano con la destrucción. Y habla de una plaga. Y hace unos años nosotros hablando de una plaga, COVID. El Señor puede cambiar todo rápidamente. Tiene una mano. Y es increíble nosotros viendo el poder de Dios para sanar. Y capítulo 13 es el último versículo que voy a hablar acerca de la mano de Dios, pero versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Interesante, estamos aquí esta tarde, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. ¿Y qué tipo de pan? Pan sin levadura. En el Éxodo, ellos tenían que salir rápidamente. Y ellos llevaron con ellos pan sin levadura. ¿Qué es levadura? Es símbolo del pecado.
El poder de Dios para quitar el pecado de nuestras vidas. ¿Cómo es posible quitar el pecado de nuestras vidas? Es por medio de Cristo Jesús. Su cuerpo, sus sufrimientos, también derramó su sangre. Amén. Ustedes pueden ver que esta es historia, este es un tipo de la redención que tenemos en Cristo Jesús. Y yo quiero motivarnos a saber que todavía es un Dios con mano fuerte, que puede hacer cualquier cosa y cambiarnos. Hay muchos más versículos, pero voy a decir nada más. Es también el poder de Dios para liberarnos, para salvarnos, justificarnos, pero también es una enseñanza de la redención que tenemos por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, el Cordero de Dios. Dio a ellos en Éxodo 12 la Pascua. Y cuando él vio la sangre de este Cordero, el primogénito de la familia, no, porque vieron y pusieron sangre y sangre, y si estaba en la casa, no saliendo de la casa, tenía protección. Pero si no, ¿qué pasó con los egipcios? Todos perdieron su primogénito y también sus animales. Todos sus animales, los primogénitos. Y hermanos, esta es la enseñanza. En Juan capítulo 1, 29, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Vamos a ver 1 de Corintios capítulo 5. En 1 de Corintios capítulo 5, lo que dice, y en versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seas nueva masa, sin levadura, como ustedes son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Pablo dice, hay una conexión entre el éxodo y nuestra victoria sobre el pecado. Muchos dicen que, yo pienso, pastor, que no quiero participar en la Santa Cena porque es que habla de la muerte, si yo tomo en una manera indigna. Y es verdad. Pero hermanos, ¿cómo va a vivir en victoria? ¿Cómo va a tener el perdón de sus pecados si no está buscando a Cristo y su sangre en su vida? Cristo es nuestra Pascua. Él derramó su sangre para darnos victoria. También, hermanos, en 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, la conexión con la Santa Cena, con la Pascua, que está diciendo que el poder de la sangre de Dios en nuestras vidas. Ustedes saben que nada más simplemente comiendo de la Santa Cena no va a salvarte. La salvación viene por medio de creer
El poder de la mano de Dios es que tenían que creer. ¿Y ellos hicieron qué? Pusieron sangre. ¿Por qué? Creían la palabra de Dios. Él había dado la manera. Hey, aquí es la manera de no perder a su primogénito. Y si ellos no habían puesto la sangre, el primogénito de ellos iban a morir. Hermanos, necesitamos participar y tomar la Santa Cena, porque estamos diciendo que sí, yo creo en Cristo Jesús. Él es el único Salvador. Él es el único que puede quitar el pecado de mi vida. Es la única cosa que puede ayudarme. Yo soy pecador, yo necesito a Jesucristo, yo necesito del Espíritu Santo y más que nada yo necesito el remedio de mi vida, es Cristo Jesús, el cambio. Y doy gracias a Dios que muchos de ustedes han creído en Cristo y deben participar, pero con arrepentimiento y con oración. Ayúdame, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero una manifestación de tu presencia en mi vida. Si nada más está pensando, oh, yo voy a salvarme por tomar y no tengo que cambiar. No, tenemos que realmente creer en Cristo y en su palabra. Y es interesante como en Éxodo, el Señor obrando, poniendo una diferencia entre la casa de los egipcios y la casa de los hebreos. Pero la diferencia es que ellos obedecieron y salieron. Ellos no tenían mucha creencia o creyendo mucho, pero porque siempre murmurando y haciendo muchos, y ellos al final no entraron, excepto que los niños y Josué y Caleb, ni Moisés entrando. Y muchos dicen, ¿y por qué no? Porque un hombre tan fiel y todo, es que, hermanos, con más revelación de Dios en nuestras vidas, hay más responsabilidad de vivir una vida santa delante de Él. El Señor está esperando más de Pastor Ricardo que está esperando de ustedes. ¿Por qué? Porque he tenido más revelaciones de Dios en mi vida. He leído, he estudiado más, que significa que tengo más responsabilidad. Si ustedes han escuchado la palabra y no poniendo en práctica, significa que no va a tener mucho del poder de Dios en sus vidas. Tenemos que tomar en serio la palabra de Dios. Tenemos que escuchar bien, tenemos que arrepentirnos. Y si no, nosotros, cuando hay pecado, y esta es la razón que muchas veces es que mucha disciplina de Dios. Si el Señor nos ama, Él va a disciplinarnos porque Él no quiere que nosotros vivamos en pecado. Está bendiciéndonos, dándonos, mostrando su poder, la mano fuerte de Él para hacer cosas en nuestras vidas. Rápidamente, hermanos, porque vamos a celebrar la Santa Cena. Rápidamente, en capítulos 19 al 24 tenemos la santificación. En capítulo 1 al 18 podemos ver la justificación. En capítulos 19 al 24 podemos ver la separación, la santificación. En capítulos 19 al 24 tenemos ellos llegando al monte Horeb. Es lugar donde Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos. Es un tiempo que había un juicio, pero el Señor hablando con ellos y mostrando su poder y poniendo límites, diciendo que no debe ni tocar el monte o ustedes van a morir. Y ellos escuchando y tanto
como rayos y todo, y truenos y todo esto, y tenían mucho miedo, y dice que, necesitamos un mediador, Moisés, que usted puede tener comunicación con Dios y luego hablar con nosotros. Y es exactamente lo que pasó, y no podían entrar. Y ustedes saben que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, ¿cuántas personas podían entrar en el lugar santísimo? ¿Mande? Nada más el sumo sacerdote, y no cualquier sacerdote, sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces al año? Una vez al año. Una persona, una vez. Como sumo sacerdote, como mediador. Y es un símbolo de Jesucristo. Moisés podía ir y recibir y comunicar y predicar y ministrar y pastorear a ellos. Pero hermanos, cuando hablamos de Cristo Jesús, tenía poder para cuando Él falleció. ¿Qué pasó ustedes? Nosotros hablando de este jueves, es que la cortina realmente de arriba hasta abajo. Y nosotros entrada, tenemos confianza para entrar y que escuchar. Ustedes en un sentido no me necesitan para escuchar de Dios. Ustedes pueden leer, ustedes pueden subir, ustedes pueden subir a la presencia de Dios. Y si cuesta, es que para escuchar de Dios no puedo vivir en el mundo, buscar las cosas de la tierra y luego recibir algo. No, yo tengo que pagar el precio para entrar en su presencia, para llevar a ustedes la palabra de Dios. El otro día una persona en nuestro grupo de crecimiento dice que cuando el pastor predica es como yo escucho a Dios hablando a mí. Y doy gracias a Dios, este es mi propósito, entrar en la presencia de Dios y escuchar su voz y traer el mensaje a ustedes. Pero gloria a Dios, ustedes pueden entrar. Y toda la congregación podamos entrar y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero decir que si nada más está escuchando de mí, ¿qué pasó con ellos que salieron viendo todas las plagas, viendo todos estos milagros, cruzando en el mar rojo y viendo la destrucción de Egipto? ¿Y qué pasó con ellos? Ellos no entraron por su incredulidad. No es suficiente a tener un varón de Dios hablando con ustedes. Todos nosotros tenemos que entrar. Y nada más Josué y Caleb, porque ellos pagaron el precio. Ellos entraron en la presencia de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios. Y ellos obedecieron. El Señor está buscando obediencia en nuestras vidas. Santificación. Estamos hablando de la ley, los 10 mandamientos. El énfasis, hermano, es la santidad de Dios. Y hermanos, para terminar, el punto número 3. Número 1, liberación, salvación, justificación. Número 2, separación, santificación, la santidad de Dios. Número 3, habitación. Él quiere morar con nosotros. Él quiere vivir en nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios. Amén. En Juan, el Evangelio según San Juan, en capítulo 1, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En capítulo 2, ¿qué es? Habla de Él
yo soy limpiando el templo y luego hablando de quién es él y él dice que es que yo puedo levantar este templo en 3 días. Yo puedo levantar. Y ellos pensaron que estaba hablando de edificar, pero estaba hablando de su cuerpo. Y ahora, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros podamos entrar. Y cada uno de nosotros debemos participar de la Santa Cena. Pero está hablando de habitación. Y hermanos, la habitación perfecta es que nosotros vamos a ir al cielo para estar con Él para siempre. La presencia de Dios en nosotros, el énfasis en 25 al 40 de Éxodo es la casa de Dios, dando instrucciones acerca del tabernáculo. La santidad de Dios, explicando todo esto, pero ahora, hermanos, nosotros somos el templo de Dios. Primero de Corintios capítulo 6, Efesios 2 y mucho más pasajes. Primero de Pedro enseñando esto. Éxodo revelando a nosotros justificación, santificación, glorificación. Y hermanos, por medio de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, tenemos la justificación, la santificación y la glorificación. ¿Y qué es Es que, hermanos, la transfiguración vieron la gloria de Dios, escucharon la voz de Dios. Y nosotros, hermanos, en la glorificación, no tenemos que esperar hasta el cielo. Podamos entrar y experimentar la presencia de Dios, la gloria de Dios en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por la palabra de Dios. Hay muchas cosas, pero tenemos que tomar tiempo para entrar, para experimentar. Y este está enseñándonos que sí es posible. Podamos tener la habitación de Dios. Está hablando de tenemos que comer y realmente Cristo diciendo en Juan que tenemos que comer, tenemos que tomar, beber de Él. Y hermanos, nosotros podamos por fe creer en su revelación y buscarlo y experimentar habitación. Y nosotros llevando. Cuando Grace llegó, aquí estaba brillando, resplandeciendo con la gloria de Dios. Amén. Nosotros sí, pero tenemos que buscar al Señor. Tenemos que creer y tenemos que entender que tenemos un Dios con una mano poderosa, con poder para transformarnos, transfigurarnos. Amén. Esta es la palabra metamorfosis, que un cambio de un gusano a mariposa. Gusano que es de la tierra, que no puede volar. Mariposa es celestial. Y ustedes saben que mariposas son insectos con mucha gloria. Es lo que el Señor quiere, cambiarnos de un gusano. Y Cristo en Salmo 22 dijo que yo soy gusano. Llegó a ser un gusano para que nosotros podamos experimentar la gloria de transformación en nuestras vidas. Esta es la enseñanza de la Santa Cena, la crucifixión de Cristo para salvarnos, santificarnos y glorificarnos. Amén. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu poder, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra, poner en práctica la palabra. Ayúdanos a buscarte y participar y experimentarte en esta tarde. Ayúdanos a tener mucha fe en ti, creyendo en ti,
buscándote con un corazón contrito, con arrepentimiento. Ayúdanos a tener un encuentro personal contigo y como iglesia también. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a